metabólica. Sin embargo, anteriormente se tenía este tipo de entrenamiento únicamente o se utilizaba primordialmente en el entrenamiento deportivo. Hoy en día se sabe que los beneficios que ofrece los HIITs, pues los podemos traspolar al paciente con enfermedad cardiovascular, mejorando sobre todo el desplazamiento del consumo máximo, el consumo pico de oxígeno a la derecha, lo cual ya sabemos que hay una correlación positiva estrecha entre el consumo máximo de oxígeno, el consumo pico de oxígeno y la disminución de mortalidad cardiovascular y disminución de mortalidad por todas las causas, así como una mejoría en el pronóstico de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Este es un tipo de entrenamiento que realmente podemos aplicarlo no solamente a los pacientes con cardiopatía isquémica, podemos aplicarlo en pacientes posoperados de bypass, pacientes con valvulopatías, incluso pacientes con trasplante cardíaco o pacientes con hipertensión pulmonar, claro, sabiendo hacer hoy la prescripción adecuada acorde a la carga interna y la carga externa que tiene cada paciente en respuesta pues a este tipo de entrenamiento. Y bueno, ha tenido muy buena respuesta en estudios aleatorios controlados, en revisiones sistemáticas, en metaanálisis, en los pacientes con cardiopatía isquémica y sobre todo también en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que causa un remodelamiento positivo de las cavidades cardíacas, llegando a disminuir el grosor parietal, aumentando el diámetro de mis cavidades e indirectamente pues también un aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y bueno, pues habiendo dicho esto, pues tenemos que empezar a definir, pues, qué son los HIITs. Los HIITs como tal se definen como el entrenamiento que se va a caracterizar por ciclos repetitivos de ejercicio que voy a intercalar con periodos de recuperación. Estos periodos de recuperación están descritos que se pueden hacer de dos maneras, como pausa activa o como una pausa pasiva. ¿Cuál es el que yo prefiero en el paciente cardiópata? Pues prefiero realizar una pausa activa y es lo que está indicado. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando en mis pacientes que ingresan a un programa de rehabilitación cardíaca es generar un mayor volumen de entrenamiento. Y si yo hago las pausas pasivas, pues por supuesto que este volumen de entrenamiento corre el riesgo a no ser mayor a un entrenamiento moderado continuo. Además que, como se sabe, el riesgo de complicaciones al detener un ejercicio de alta intensidad en seco, pues es mayor, sobre todo el riesgo de aparición de arritmias mortales. Y bueno, vamos a la clasificación de los HIITs. Tenemos distintos tipos de HIITs. Tenemos los HIITs de intervalos cortos, los de intervalos medios y los de intervalos largos. Que si somos muy puristas, por definición, el HIIT de intervalos cortos no le podríamos mencionar que es un HIIT. Estos realmente están a unas intensidades tan altas y el tiempo de duración que lo conforma sale de la definición de HIIT. Estos más bien ya son el SITS, que es el entrenamiento interválico mediante sprints, o los RCT, que es el entrenamiento repetitivo mediante sprints. Estos son a muy altas intensidades. Realmente este no lo voy a utilizar en el ámbito de rehabilitación cardíaca. Este más bien sí se deja en modelos deportivos. ¿Por qué? Porque vamos a estar prescribiendo este ejercicio a dosis del 160 al 170% de mi consumo pico de oxígeno. Es decir, que voy a requerir una gran potencia anaeróbica que muy probablemente el paciente con alguna enfermedad cardiovascular, considerando que la gran mayoría de los pacientes son pacientes de cierta edad, pacientes mayores de 45 años, con comorbilidades, con obesidad, con problemas de osteoartrosis, que difícilmente van a alcanzar estas potencias anaeróbicas. Entonces, ¿cuáles son los que sí podemos utilizar? Bueno, tenemos el HIIT de intervalos medios y el HIIT de intervalos largos, que bien, pues viene representado en este esquema de aquí. ¿Cómo voy a definir cada uno? Bueno, pues a partir de mis umbrales ventilatorios y por supuesto que la intensidad del ejercicio va a estar directamente relacionada con la predominancia del uso de tipo de fibras musculares, sabiendo que cuando yo estoy haciendo el calentamiento, pues voy a hacerlo a expensas
de una predominancia del uso de las fibras tipo 1, mientras que estoy en mi pausa activa, es decir, cuando lo voy a llevar a la pausa, que es en una intensidad moderada, ahorita vamos a ir a esto, pues voy a estar utilizando la combinación de las fibras tipo 1 más las fibras tipo 2A, y ya cuando estoy justo en el HIIT, pues predominantemente lo voy a estar llevando a cabo, mi paciente lo va a estar llevando a cabo a través de las fibras tipo 2B. Entonces, a partir de aquí ya nos podemos dar una idea de los requisitos que yo necesito trabajar en mi paciente antes de prescribir un HIIT, es decir, debo de asegurarme de haberlo acondicionado de tal manera de tener las fibras tipo 2B que el paciente va a requerir, pues para poder llevar a cabo este. Pero bueno, estamos hablando de que, ok, es entrenamiento interválico de alta intensidad, pero realmente, ¿cuánto es alta intensidad? ¿Es lo mismo alta intensidad que un ejercicio vigoroso? La realidad es que no, y vamos a definir cuánto es alta intensidad. Para definir esto, pues tenemos que basarnos en el postulado del modelo trifásico de Skinner y McClelland, que fue descrito por ellos en 1980, donde nos definen las tres fases que vamos a tener durante el ejercicio. La primera fase, o también conocido por otros autores como la zona 1, esta pues va a ser del reposo o del inicio del ejercicio hasta el primer umbral ventilatorio. Esta es una fase que es predominantemente aeróbica o, mejor dicho, oxígeno dependiente. Es una fase que se caracteriza porque el consumo de oxígeno va a aumentar y va a ser mayor en esta fase al VCO2, a la producción de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fase donde mi ventilación se vuelve más eficiente a diferencia de cualquier otra etapa del ejercicio. ¿A qué nos referimos? A que se vuelve más eficiente, a que requiero una menor ventilación para mantener 1 litro de consumo de oxígeno, y igual voy disminuyendo las presiones de la presión parcial de oxígeno y también la presión de dióxido de carbono. A partir del primer umbral ventilatorio y del primero hasta el segundo umbral ventilatorio, pues vamos a tener mi fase de transición aeróbica anaeróbica. Esta fase de aquí es donde generalmente entrenamos a los pacientes en una modalidad de entrenamiento moderado continuo. Esta fase inicia, pues a partir de donde se presenta mi primer umbral ventilatorio, el BT1 o el anaerobic threshold, que, bueno, bien sabemos que por errores de traducción, pues no es como tal un umbral anaeróbico, es el umbral aeróbico, pero es donde Wasserman describió el umbral anaeróbico en los pacientes cardiópatas en algún No, momento. aquí están Y dando una bueno, charla. es donde inicia el aumento del lactato, incrementando a 1.5 a 2.2 miliosmoles por litro. Esto pues va a traer también un aumento en la producción de hidrogeniones, y en esta fase se caracteriza porque va a haber un aumento del BCO2 al punto que la producción del BCO2 va a igualar al consumo de oxígeno, es decir, donde alcanzo mi VAT o mi cociente respiratorio igual a 1. Es una fase de estabilidad, es la fase de estabilidad metabólica, que es donde típicamente se ha entrenado a los pacientes en moderado continuo. Y a partir del segundo umbral ventilatorio, que es donde voy a presentar la segunda deflexión de mi B-slope, si hago una prueba de esfuerzo cardiopulmonar o una ergospirometría, a partir de esta deflexión del segundo umbral ventilatorio o de mi BT2, de mi punto de compensación respiratoria, es donde voy a entrar ya a la fase 3 o a la fase de inestabilidad metabólica. Esta fase se caracteriza porque es un momento franco donde la producción del CO2 va a superar al consumo de oxígeno, por lo que los sistemas energéticos son oxígeno independientes, pues para poder mantener la realización del ejercicio en este punto. Se presenta a partir del 85% del consumo máximo de oxígeno, es decir, a partir de una zona subaeróbica 1. Y es aquí, a partir de aquí, donde yo voy a prescribir los HIITs en el paciente cardiópata.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a empezar primeramente con una fase de calentamiento. Mi fase de calentamiento pues va a ser a baja intensidad, es decir, pues va a ser por debajo de mi primer umbral ventilatorio y voy a llevarlo durante la carga interválica alta a partir del segundo umbral ventilatorio. Entonces voy a jugar con mis fases, pasando de mi carga alta aquí a mi pausa activa. Entonces voy a ir carga, pausa, carga, pausa, carga, pausa, para finalmente finalizar, valga la redundancia, con mi enfriamiento otra vez a intensidades bajas. Y bueno, partiendo del esquema anterior, del esquema del postulado trifásico de Skinner y McClelland, podemos entender o podemos encontrar este de aquí, donde nos describe las fases o las zonas aeróbicas del entrenamiento donde yo quiero trabajar a mi paciente. Entonces, ¿dónde es donde vamos a estar? Pues bueno, lo que acabamos de mencionar, yo lo quiero trabajar en mi fase superaeróbica 2, que es a partir del 85% de mi consumo máximo de oxígeno, que idealmente, bueno, sí puede empezar al 85% del consumo máximo de oxígeno, pero idealmente va a ser buscar mantenerlo por lo menos al 90% del consumo máximo de oxígeno obtenido en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Aquí hay que tener en cuenta nada más que no es lo mismo hablar de consumo de oxígeno que de METs. Muchas veces pues hacemos la misma relación, aunque bien sabemos que pues para poder realizar un MET yo requiero de 3.5 mililitros por kilogramo minuto de consumo de oxígeno. Los METs me hablan de la potencia aeróbica, de la potencia anaeróbica, mientras que el consumo de oxígeno pues va a ser la capacidad aeróbica, la capacidad anaeróbica de mi paciente. ¿Cuál es el que realmente voy a prescribir yo? Pues realmente yo lo que estoy prescribiendo es potencia aeróbica, potencia anaeróbica. Y lo que estoy midiendo o como lo estoy valorando, que me estoy asegurando que sí hice mi adecuada prescripción, es por medio del consumo máximo de oxígeno, por medio de la frecuencia cardíaca máxima, que va a ser la carga interna en respuesta fisiológica a la carga externa que yo apliqué a mi paciente. Y bueno, este esquema de aquí realmente es un esquema muy representativo de los hits. Los pusimos justo los dos esquemas previos en este orden, porque este esquema de aquí parte del anterior, es decir, este que ya nos habla del territorio propiamente de los hits, parte de aquí. Supongamos que ya no estamos viendo todas estas zonas, la zona subaeróbica, la zona subaeróbica 1, 2, ya estamos meramente viendo la zona superaeróbica 2 a partir de aquí. Que cuando la vamos a presentar, bueno, ya dijimos a partir del 85% y es donde yo quiero llegar a alcanzar el consumo máximo, el consumo de reserva de oxígeno en mi paciente para poder entrenarlo en esta modalidad. Pero ¿qué nos dice la literatura? ¿Cómo lo voy a entrenar? Bueno, hablábamos que existen distintos tipos de hits acorde a la duración como a la intensidad de los mismos. Tenemos los hits de intervalos largos y los hits de intervalos medios que van del 90 al 110% del consumo máximo de oxígeno. La diferencia es el tiempo de duración. Los hits de intervalos largos, pues van con una duración mayor a 2 minutos, de 2 a 4 minutos de carga. Hay literatura que lo menciona hasta los 6 o 8 minutos de carga, con pausas aproximadas de 3 a 4 minutos. Los hits de intervalos medios, iguales del 90 al 110% del consumo máximo de oxígeno, con cargas de 1 a 2 minutos y pausas activas de 1 a 4 minutos. Ya los hits de intervalos cortos, pues serían de 110 al 130% del consumo máximo de oxígeno y las cargas serían de 1 a 2 minutos y a partir de ahí pues ya nos vamos al entrenamiento mediante sprints, que son intensidades muy altas, al 160, 180% del consumo máximo de oxígeno y la duración de las cargas pues es en segundos, de 10 a 15 segundos cuando mucho y con periodos de recuperación un poquito más largo. ¿Cuál de estos es más efectivo? Pues bueno, se han hecho bastantes estudios, bastantes revisiones sistemáticas. Este es un metaanálisis donde se comparó el entrenamiento moderado continuo, no solamente con hits, sino se comparó con los hits de intervalos cortos, con los hits de intervalos medios y con los hits de intervalos largos.
¿Y cuál fue el que logró un mayor desplazamiento del consumo pico a la derecha? Pues fueron los hits de intervalos medios, que es como podemos ver pues en este forest plot, por lo que podemos ver que pues el hit no solamente pues el hit de intervalos medios no solamente fue predominantemente mejor o más significativo en comparación con el moderado continuo, sino también fue más significativo en comparación con el entrenamiento interválico de intervalos cortos o de intervalos largos. Y bueno, hay que mencionar nada más que la prescripción, pues realmente yo como rehabilitador cardíaco, pues tengo que basarme tanto en la carga interna como la carga externa, que si bien la carga externa, pues es todo aquello que yo le voy a prescribir al paciente, llámese METs, llámese watts, hablando de entrenamiento de fuerza, pues llámese kilogramos, etcétera. Y la carga interna, pues van a ser todos aquellos indicadores fisiológicos que el paciente va a tener en respuesta a esta carga externa. Hay que tener en cuenta que la carga interna pues va a depender del estado de acondicionamiento de mi paciente. Es decir, un paciente con un mayor desacondicionamiento va a presentar una mayor frecuencia cardíaca a intensidades de ejercicio más bajas, a diferencia de un paciente acondicionado. Lo mismo pasa con el consumo de oxígeno. ¿Y qué pasa con el lactato? Este esquema de aquí es el esquema representativo de cómo vamos a ver el lactato durante la aplicación de mis intervalos de la carga. Vamos a ver que conforme yo voy aplicando cada intervalo, cada serie, vaya a ser capaz o mi paciente va a ser capaz de eliminar menos lactato en relación al que se está produciendo. Es decir, se rompe el máximo estado estable de lactato porque yo estoy por encima de las intensidades del máximo estado estable de lactato, entonces empieza a haber un acúmulo de este lactato con cada intervalo que cada vez va siendo sumativo y va a ser mayor en cada serie. Y bueno, ¿cuáles van a ser los efectos de este tipo de entrenamiento propiamente en los pacientes con enfermedad cardiovascular? Pues bueno, va a tener efecto tanto a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel vascular y a nivel periférico. A nivel pulmonar vamos a encontrar el ventrículo izquierdo. A nivel vascular, pues me va a mejorar la función, tanto la función vascular como la función endotelial y va a mejorar el compliance arterial. Y el muscular va a aumentar la densidad capilar. El aumento de esta densidad capilar, pues que se va a traducir en una mayor diferencia arteriovenosa de oxígeno. También, pues obviamente, pues vamos a poder aumentar la masa y la función mitocondrial. Es un tipo de entrenamiento que ha demostrado ser mitocondriogénico. También nos aumenta pues las crestas en las mitocondrias y va a permitir a nivel muscular aumentar la habilidad para la extracción o la utilización de oxígeno por parte del músculo periférico. También nos va a mejorar el rendimiento de la beta-oxidación y la utilización de glucosa. Todo esto, pues además de mejorar o de traducirse en el aumento del consumo pico de oxígeno, porque como estamos viendo prácticamente lo que nos están describiendo es que actúa sobre los factores determinantes de este consumo pico de oxígeno, tanto centrales como periféricos. Al final se va a ver traducido en una mejoría tanto de la capacidad funcional como de la capacidad aeróbica, una mejoría en la calidad de vida, en una mejoría del pronóstico y en una disminución de No, mortalidad esto no lo cambié. cardiovascular. Em, ¿Qué pasa en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular y obesidad? Bueno, en estos pacientes también se ha visto una mejora significativa a expensas de que se vio una disminución del índice de masa corporal, del peso corporal, del porcentaje de grasa corporal. Y llama mucho la atención porque, bueno, aquí podemos decir
Pero ¿cómo es que baja el porcentaje de grasa corporal si no es un tipo de entrenamiento que se esté llevando a cabo a expensas de mi sistema oxidativo? Ahorita más adelante lo vamos a ver porque sí ha tenido respuesta en el porcentaje de masa, en la disminución del porcentaje de masa grasa. Y bueno, pues nos aumenta significativamente. Perdón, se me fue el internet un momento. Déjenme, les vuelvo a compartir pantalla. No sé hasta dónde me lograron escuchar. Creo que quedamos como en la parte de las mejorías, en ese mismo gráfico donde está hablando de los pacientes con obesidad, sí, como de la disminución de la masa grasa. Perdón, qué pena. Está fallando el internet, pero bueno, eh, continuando. Bueno, ¿en qué estábamos? En que, bueno, me va a mejorar el... que todo va bien. Continuamos. Ok. Pausa, háganmelo saber. Bueno, me va a tener grandes beneficios, sobre todo en los pacientes con enfermedad cardiovascular y pacientes obesos, porque me va a aumentar hasta en un 300% los receptores GLUT4. Esto pues va a traducirse en la disminución de la resistencia a la insulina. Y bueno, este es otro artículo que nos habla de los múltiples efectos que vamos a tener en el paciente con enfermedad cardiovascular, que prácticamente de oxígeno, la disminución de la presión arterial, el aumento en las lipoproteínas de alta densidad, en la disminución de los triglicéridos, la disminución del estrés oxidativo, el aumento de las adiponectinas, de la sensibilidad a la insulina, el aumento de la función de las células beta
Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que se describe que también hay un aumento en el apego al tratamiento por parte de mi paciente. Esto tiene mucha importancia, sobre todo en la fase 3, donde a veces es mucho más difícil tener este apego en los pacientes porque pues ya no los estamos entrenando en mi unidad de rehabilitación, pero hacer un ejercicio más dinámico ha demostrado que hay mayor apego y adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Y bueno, era lo que mencionábamos hace un momento. Realmente el HIIT va a tener efectos sobre la masa grasa al ser un entrenamiento oxígeno independiente. Bueno, pues esta respuesta pues ya no la respondieron Batacán y colaboradores en este artículo donde nos dicen que el HIIT es un estímulo eficaz para reducir los niveles de masa grasa en pacientes con sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque va a generar un aumento en la producción de las catecolaminas. Este aumento en la producción de las catecolaminas va a aumentar mi tasa de oxidación de ácidos grasos, lo cual pues va a permitir una mayor liberación de grasa de las reservas de grasa visceral, que es la que quiero sobre todo reducir en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Además, va a disminuir este aumento de catecolaminas, el apetito posterior al ejercicio y se va a caracterizar porque incluso en la etapa posterior al ejercicio todavía va a haber un aumento o una producción del consumo de oxígeno, lo cual en esta fase pues va a ser un estado donde se va a caracterizar por la utilización de ácidos grasos post ejercicio. A pesar de que yo ya estoy en reposo, mi paciente va a seguir utilizando los ácidos grasos posterior a este tipo de entrenamiento. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Pues las indicaciones es para todos aquellos pacientes con cardiopatía isquémica que cumplan los criterios de seguridad para empezar HIITs, ahorita los vamos a mencionar, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con infarto al miocardio, pacientes con trasplante cardíaco, ahora pues en pandemia lo estuvimos utilizando mucho en pacientes convalecientes por secuelas de SARS-CoV-2. Y en cuanto a la clase funcional, bueno, pues está recomendado principalmente en pacientes con una clase funcional 1 a 2, acorde a la NIJA. Sin embargo, en pacientes en una clase 3, por supuesto que también se pueden utilizar, nada más lo que tengo que hacer es pues ajustar las cargas acorde a este tipo de pacientes. De hecho, hay un tipo de prescripción de HIITs para los pacientes que son clase 3. Ese es un tipo de entrenamiento que pues idealmente se debe de realizar en un centro de rehabilitación cardiovascular especializado. Cuando son clase 2 o 3, clase 1 pues se puede realizar en primer nivel. ¿Cuáles van a ser mis variables de prescripción? Pues van a ser las variables de todo tipo de entrenamiento, mi famoso FIT BDP, frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen, densidad y progresión, pero más allá de el famoso FIT de BDP para la prescripción de ejercicio, tengo que sumar estas variables, que va a ser la intensidad de mi carga de trabajo y la intensidad de la recuperación, es decir, la intensidad de las pausas activas, así como cuánto va a ser el tiempo de duración de la carga de trabajo y la duración de las pausas activas. Esto va a formar una serie, entonces tengo que ver cuántas series el número de series que voy a realizar, el tiempo entre series, el número de intervalos, etcétera. ¿Cuál es la modalidad que puedo utilizar? Bueno, a veces creemos que lo único, como lo podemos hacer únicamente, es en la bicicleta ergométrica o en la banda sin fin. La realidad es que podemos utilizar cualquier tipo de entrenamiento, lo puedo hacer mediante carrera, lo puedo hacer mediante natación, lo puedo hacer en escalera sin fin, en equipos de remo. El objetivo pues va a ser llegar a las cargas de trabajo prescritas. ¿Y cuándo es cuando lo voy a utilizar? ¿Cuáles son los criterios que debe de cumplir mi paciente para poder llevarlo a este tipo de entrenamiento? Bueno, debe de ser un paciente que tenga una adecuada tolerancia a una modalidad, valga la redundancia, de moderado continuo, sin angina, sin arritmia y sin umbral isquémico en la sesión de entrenamiento moderado continuo. Pues por supuesto debe ser un paciente que tenga un estado clínico estable. Se recomienda en aquellos pacientes que tengan una clasificación de estratificación de riesgo A o B, una clasificación de la NIJA 1, 2 e incluso también 3, y bueno, que no tengan alguna alteración cognitiva o psicológica para llevar a cabo las indicaciones que se le dan al paciente.
Vamos a hacer un ejemplo de la dosificación y sobre todo cuáles son el tipo de dosificación que ha tenido más evidencia. Bueno, en cuanto a la frecuencia, se ha demostrado que tiene mayor ganancias cuando se realiza este tipo de entrenamiento a una frecuencia de 3 veces por semana. Ahorita vamos a ver lo de las intensidades. El tiempo, el tiempo de duración de cada sesión nos lleva de 25 a 50 minutos, se puede alargar a veces hasta 50 minutos porque en etapas iniciales se recomienda hacer la fase de calentamiento y la fase de enfriamiento más larga, se recomienda que sea 10 minutos cada uno y para obtener un resultados significativos para todas las mejoras previamente descritas, pues se define que esta modalidad debe durar por más de 12 semanas. ¿Cuál va a ser mi intensidad? Bueno, lo que estábamos mencionando, pues lo voy a prescribir del 85 al 95% de mi frecuencia cardíaca máxima, mi frecuencia cardíaca pico, o del 50 al 75% de mi frecuencia cardíaca pico para las pausas activas. ¿Y qué es lo cómo lo voy a realizar? Bueno, en los estadios iniciales, cuando voy a empezar esta modalidad de entrenamiento y sobre todo en aquellos pacientes con una baja clase funcional o pacientes que alcanzan menos de 5 METs, se recomienda empezar con hits de intervalos cortos, donde la carga de trabajo tenga una duración de 1 minuto y mi densidad sea de 1 a 2, es decir, 1 minuto en mi carga de trabajo y 2 minutos en mi pausa activa. Posteriormente, una vez ya que causé un acondicionamiento a las 4 semanas de haber estado con esta modalidad de entrenamiento o aquellos pacientes que tengan una clase funcional que alcancen entre 5 y 7 METs, puedo realizar los hits de intervalos medios, que son los que ya mencionamos que tienen mayores efectos y ganancias significativas en estos pacientes, donde mis cargas de trabajo las puedo realizar las cargas a 2 minutos y con pausas activas de 2 minutos, es decir, hacer una densidad 1 a 1. Y en pacientes que alcancen más de 7 METs, bueno, puedo hacer intervalos de larga duración, donde la densidad aquí puede llegar a ser 2 a 1, es decir, puedo aplicar 4 minutos de carga de trabajo y 3 minutos o 2 minutos de recuperación, finalizando con mis 5 o 10 minutos de enfriamiento. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Bueno, lo que mencionamos, se recomienda los hits de intervalos medios. ¿Y qué pasa en cuanto a la seguridad y los efectos adversos? ¿Realmente son seguros? Bueno, este es una revisión sistemática donde se evaluaron los efectos adversos, las complicaciones en pacientes que se entrenaron con modalidad de ejercicio interválico de alta intensidad y pacientes que se entrenaron en entrenamiento moderado continuo. Y los resultados que se encontraron fue que aquellos que se entrenaron con HIITs pues presentaron un evento cardiovascular menor, el cual fue un síncope, y presentaron 4 eventos no cardiovasculares, mientras que aquellos pacientes que se entrenaron con moderado continuo presentaron 6 eventos no cardiovasculares. Estos eventos no cardiovasculares pues son sobre todo lesiones musculoesqueléticas. Entonces, ¿es seguro? La realidad es que sí, pero ¿qué más tenemos sobre datos sobre esta seguridad? Bueno, pues esta es una revisión sistemática y metaanálisis donde se incluyó una N de 1.117 participantes, 547 se entrenaron con HIITs y 570 se entrenaron en un entrenamiento moderado continuo, y se observó que en los HIITs se presentó un evento por cada 17.083 sesiones. Es decir, que los HIITs realmente tienen un riesgo bajo de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad arterial coronaria y en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, pues que realmente el HIIT es efectivo para mejorar el consumo pico de oxígenos en pacientes con enfermedad cardiovascular. El HIIT va a ser superior al entrenamiento moderado continuo para mejorar mi fitness cardiorrespiratorio. El HIIT de intervalos medios realizado 3 veces por semana con una duración mayor a 12 semanas es el que logra mayores ganancias en el fitness cardiorrespiratorio. Y bueno, sí es seguro si se apega a los protocolos y criterios de seguridad. Bueno, hasta aquí mi participación. Si tienen alguna duda, con todo gusto.
Doctora Sosa, muchas gracias por la presentación. Em, ¿Ahí me escucha, doctora? Sí, claro, fuerte y claro. Un par de dudas nada más, doctora. ¿Cómo hacen la supervisión en HIT ustedes con el paciente? ¿Es 1 a 1? ¿Es, qué sé yo, bajo riesgo 5 a 1? No sé, ¿cómo la realizan? Bueno, acá en México, como tenemos realmente muchos residentes por servicio y el personal es amplio en los servicios de rehabilitación cardíaca, sí hacemos la supervisión 1 a 1, pero pacientes de bajo riesgo o que alcancen más de 7 meds, no tiene que ser 1 a 1. Sí, sí, la recomendación sobre todo es que se haga con telemetría, pero estos pacientes se pueden incorporar a un programa en grupo. Estoy pensando que los cambios que hay que estar realizando, ajustando el equipo, todo esto, y obviamente estar a la par. Esa es una. Y la otra es, a ver si entendí bien, ustedes prescriben con meds, ¿es así? ¿O es lo que usted recomienda prescribir con meds y no con ¿Mande? consumo como tal? Es decir, Mm, entendí que usan el consumo así, igual usan el sistema del ACSM, ¿verdad? Pero, eh, te- Se te está cortando. No sé si me pudieras repetir la pregunta, por favor. a ver si entendí. La recomendación es prescribir por meds, no por consumo como tal. Obviamente ahí va a ir la equivalencia y todo lo demás, pero la mejor forma sería a través de meds. ¿Es así? Es, es que ahí entro en conflicto, en discusión con los fisiólogos del ejercicio. ¿Por qué? Porque como tal, no puedo prescribir carga interna, a pesar de que en rehabilitación cardíaca la carga interna va a ser mi mayor criterio en el que yo me voy a basar para saber que estoy en las intensidades adecuadas. Realmente lo que yo prescribo es una potencia de trabajo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. No sé si en el servicio de rehabilitación cardíaca donde ustedes están tengan acceso a las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, es decir, las pruebas de esfuerzo con análisis de gases, pero vamos a poner el ejemplo. Si yo tengo un paciente que en su prueba de esfuerzo alcanzó 10 meds, eh, y supongamos que no tengo en mi servicio manera de medir de manera directa el consumo de oxígeno, entonces sí voy a utilizar la frecuencia cardíaca de reserva como el parámetro de mis objetivos a alcanzar. Es decir, voy a querer estar por arriba del 85% de mi frecuencia cardíaca de reserva, pero yo no le voy a poder decir a mi paciente, ve a correr o haz un trote arriba del 85% de tu frecuencia cardíaca de reserva. Más bien voy a prescribirle los meds. Es decir, si alcanzó, por ejemplo, 10 meds, pues tengo que llevarlo a una intensidad que sea a 8.5 meds, a partir de 8.5. ¿Por qué se habla de esto? Sobre todo porque estamos hablando de que de prescripciones que pasan arriba del 100% de mi consumo máximo de oxígeno, y sabemos que el consumo máximo de oxígeno pues alcanza una meseta. Realmente, aunque yo hable de prescribir 110, 120, 130, hasta 160% del VO2 max, dependiendo si llegara a prescribir un SIT, pues es imposible que alguien vaya a alcanzar el 160% del VO2 max. Entonces es ahí donde mencionamos prescribir potencia. ¿Cómo prescribiría yo 160%? Bueno, si supongamos que hice una prueba en bicicleta ergométrica y alcancé 100 watts, si yo quisiera prescribir al 160% del VO2 max, sería más bien al 160% de la potencia, es decir, sería 160 watts. ¿Cómo es que lo va a mantener? Pues justamente porque es en intervalos cortos. No debo de dejar de lado la carga interna, no debo de dejar de lado el consumo máximo de oxígeno, no debo de dejar de lado la frecuencia cardíaca de reserva, porque son mis parámetros de seguridad o los parámetros para saber que yo estoy entrando en las zonas de entrenamiento que quiero, pero no le puedo prescribir a mi paciente como tal solo latido, solo consumo de oxígeno, sino lo que estoy prescribiendo en fisiología del ejercicio propiamente, pues es la potencia, es la carga externa de trabajo. No sé si respondí tu pregunta o si queda alguna duda sobre esto, podemos platicar más sobre ella. No, está claro, doctora. Es para el equipo, claro,
el hecho de que las comparaciones que hacemos a veces con METS y consumo cuando recibimos una prueba de medición directa, ¿verdad? De gases también, y ver la diferencia de prescripción teniendo eso. La otra cosa, doctora, nosotros aquí no usamos HIIT como tal, queremos usarlo, hemos tratado de utilizarlo. Lo que uno ve es la tolerancia también, porque aunque usted explica bien cómo llevarlos, la tolerancia del paciente es baja. Es decir, generalmente nos va mejor con intervalos más cortos, 30 segundos, 45 segundos. Son pocos los que nos van a tolerar 2 minutos, 4 minutos es casi real, ¿verdad? En los pacientes que tenemos aquí. Pero no sé si la experiencia con ustedes es que sí logran llegar a ese 4-3 que decía usted al final. Normalmente los llevamos a una densidad de 1:1, 2:2. Pacientes de llevarlos a 4:3, pues son pacientes que realmente tienen una clase funcional 1, pacientes que alcanzan más de 10 METs son los que llevamos a 4:3. ¿Qué pasa ahora con los pacientes que llegan al programa de rehabilitación cardíaca? Pues inicialmente nunca empezamos con HIITs, inicialmente pues empezamos con nuestro entrenamiento moderado continuo. Una vez que nos tolera adecuadamente la sesión de moderado continuo, hay un punto de quiebre donde está muy definido que yo no puedo progresar el entrenamiento en moderado continuo a intensidad más alta porque voy a pasar justo de mi fase de estabilidad metabólica, de mi fase de transición. Si progreso la intensidad en la que estoy entrenando a mi paciente, me voy a pasar a mi fase de inestabilidad. Y la fase de inestabilidad metabólica, la única manera de mantenerla en un paciente cardiópata, en un paciente desacondicionado, es por medio de intervalos cortos. ¿Cuál es una manera en la que puedo empezar? Pues empezar con intervalos cortos de 1 minuto de carga y hacer la densidad 1:2. 1 minuto de carga y 2 minutos de recuperación. ¿Qué es lo que les puedo recomendar? Pues bueno, empezar, sí, como lo están haciendo a lo mejor con cargas bajitas de 30 segundos, nada más para que el paciente se vaya acostumbrando al gesto motor, pero sí que el objetivo sea llevarlo pues por lo menos a 1 minuto, cuando menos, pero sí alcanzar los 2 minutos porque es donde realmente yo voy a tener la mejoría en este consumo máximo de oxígeno. Sí, hay que tener en cuenta que si yo estoy haciendo prescripciones con intervalos de 40, 30 segundos, muy probablemente no esté alcanzando un volumen de entrenamiento mayor al moderado continuo. Y ahí es donde debería valorar si dejar a mi paciente más tiempo en moderado continuo antes de progresarlo a HIITs. ¿Qué otra manera o algo que también es una realidad y tienes razón? Existen pacientes muy desacondicionados que a lo mejor ni siquiera nos toleran una sesión de moderado continuo y es ahí donde podemos recurrir al entrenamiento moderado interválico, donde pues a diferencia del de alta intensidad, pues voy a ir de la prescripción de la fase de estabilidad de entre el beta 1 y el beta 2 a mi fase 1. Pero el objetivo pues va a ser cumplir siempre primero con la continuidad del ejercicio, la continuidad de la sesión, en segundo lugar el tiempo y en tercer lugar la intensidad. ¿Alguna otra pregunta? La doctora Madrigal tiene una... No alcanzo a escuchar hasta allá. Si están hablando por hasta allá, no alcanzo a escuchar. Dice la doctora que cuál es el tiempo mínimo que ha demostrado usted de sesión de trabajo en los pacientes en HIIT. Se cortó bastante. Si me lo Ok, pudieran perdón. escribir aquí en Eh, el chat. sí, ahí me escucha, doctora. Sí, aquí te escucho perfecto. ¿Ustedes sí me están escuchando mis respuestas? Sí. Eh, ¿Cuál es el tiempo mínimo que ha demostrado o recomendado mínimo, ¿verdad? Para obtener los resultados en sesiones de trabajo con los pacientes? 4 semanas. O sea, el tiempo. No, perdón, en sesión diaria, doctora, en A tiempo. ok, intrasesión. Ajá. 25, 30 minutos.
25-30 minutos sería lo mínimo, acortando un poquito el periodo de calentamiento y el periodo de enfriamiento, que no sobrepasen 5 minutos. Yo sé que las cuestiones de tiempo intrasesión son muy importantes, sobre todo a nivel institucional, por la alta carga o la alta demanda de trabajo. Entonces, lo que hacemos nosotros acá en México, en institución, cuando empiezo con HIITS, pues son 5 minutos de calentamiento. Los HIITS los prescribo para alcanzar 20-25 minutos de los intervalos entre la carga y la pausa y otros 5 minutos de enfriamiento. En total no me llevo más de 30 minutos cuando estamos en institución, pues para optimizar tiempos y alcanzar a ver más pacientes. Y tenemos buenos resultados. Con todo esto tenemos desplazamiento del consumo pico a la derecha, mejoría de la capacidad funcional, disminución en las hospitalizaciones, mejoría en la calidad de vida, etcétera. Doctora, parece que no hay más preguntas, entonces agradecerle más bien el tiempo y la colaboración. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto colaborar con ustedes. En cualquier oportunidad, pues cuenten conmigo si les es pertinente y si les agradó la charla, pues en cualquier ocasión, con todo gusto. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, que tengan buen día.